Buenos días, mi nombre es Cyril José Quechimella y yo junto a mi grupo, conformado por Suri Figueroa, Daniela Gasó, Paula Saldaña, Georgios Karnakis y Norbelis Amador de la sección C2 de genética, estaremos presentando hoy un caso clínico de síndrome de Marfan, una enfermedad genética del tejido conectivo con un compromiso multisistemático, y nuestro paciente es un adolescente que presenta manifestaciones características a nivel cardiovascular, ocular y esquelético. Ahora estaré presentándole nuestra agenda y cómo estará conformada. Bien, para nuestra agenda tenemos que iniciaremos con el análisis del caso clínico, seguido de el estudio del árbol genealógico y el patrón de herencia. Luego abordaremos el análisis de la variante genética y su correlación con las manifestaciones clínicas. Y finalmente discutiremos el consejo genético y cerraremos con las conclusiones del caso. Bien, ahora estaré dejando a mi compañera Suri Figueroa, que estará estará explicando el análisis clínico del paciente, destacando los hallazgos más relevantes. Y vamos a presentar el paciente. Rodrigo, de 14 años, llega a consulta porque tiene una talla alta y una escoliosis progresiva. En los hallazgos principales nosotros encontramos que tenía ectopia lentis bilateral, tenía aracnodactilia y tenía también lo que es una dilatación de la raíz aórtica, que son hallazgos muy principales que nos pueden decir que él puede tener un síndrome de Marfan. Luego, en el examen físico relevante, encontramos que tenía una talla muy producida de 1.82 centímetros y tenía un peso de 58 kilogramos. También vimos que tenía pectus escarpatum. Ya luego, entonces nosotros pasaríamos al caso clínico con la parte de los laboratorios y el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial, el ecocardiograma confirmó que tenía una dilatación aórtica. También en la valoración oftalmológica tenía una evidencia de la ectopia lentis, como habíamos dicho en uno de los hallazgos, y el cardiotipo fue normal. También se consideraron diagnósticos diferenciales como Lois Diaz, que luego fue descartado por ausencia de úvula bífida y tortuosidad arterial, y homocisturía, pero también fue descartada porque es una falta del retraso cognitivo y trombosis. Ya los hallazgos clínicos y paraclínicos nos apoyan en lo que es el Marfan como diagnóstico diferencial. Y ya en la otra parte se hablaría un poquito más sobre el pedigrí y la herencia. Bien, ahora veremos el análisis del árbol genealógico y el patrón de herencia de esta condición explicado por mi compañera Daniela Gasó. Buenas, profe, mi nombre es Daniela Gasol y le voy a estar hablando sobre ese árbol genealógico y cómo lo llevamos a hacer. Primero tenemos a los abuelos maternos, que son completamente sanos, y a los abuelos paternos, que nos decía en nuestro caso que desconocíamos a los antecedentes de ellos, o sea, que los dejamos así. En la segunda generación tenemos al madre y al padre. El padre es afectado junto con su hermano o el tío paterno de Rodrigo, el afectado. Y sí, el tío falleció, ahora temprana edad, por eso es que tiene la línea. Y en la tercera generación tenemos a Rodrigo y a su hermano. Rodrigo siendo el que estamos entrando en este caso, por eso tiene la fechita. Bueno, profe, aquí podemos ver cómo el patrón de herencia decidimos que era autosómico dominante, dado que en el pedigrí no se salta ninguna generación, pero hay transmisión de padre a hijo, lo que descarta la posibilidad de que sea una enfermedad ligada al X. No hay, la penetrancia siempre es completa, pero hay sí hay un cambio de expresividad, dado que, por ejemplo, el padre le da un Marfan súper leve, al tío le dio uno un poquitico más escondido, sea, pero a Rodrigo, el que estamos viendo, está bastante claro, se tiene varios síntomas de Marfan. Aquí podemos ver un pedigrí que enseñaría lo que tenemos como el padre a Rodrigo. Si el padre y la madre de Rodrigo decidieran tener más hijos, tuvieran un 50% de que el niño salga con un síndrome de Marfan y un 50% de que no salgan, igual que la hermana de Rodrigo. A continuación, mi compañera Paula Saldaña presentará el análisis de la variante genética identificada, incluyendo su interpretación en bases de datos especializadas. Buenas, soy Paula Saldaña y yo voy a hacer el análisis genético sobre el gen FBR1 causante del síndrome de Marfan. Aquí en pantalla tenemos algunas generalidades sobre el gen. Lo que pudimos encontrar en las bases de datos que utilizamos, que fueron ClinVar, Omic y Noma, fue que es una variante de clase 5 y patogénica que causa el fenotipo multisistémico típico de Marfan y que es extremadamente en la población general con una alta intolerancia a las pérdidas de función. Bueno, entonces, en cuanto a los criterios, utilizamos el mismo en dominio crítico, la ausencia de población general y las predicciones in silico que apoyan el efecto negativo de la variante. Se llega a la conclusión de que es clase 5 y patogénica, no es clase 4, porque la información que se tiene hasta el momento no deja sospecha de que sea patogénica, como pasaría en una clase 4. También para este caso tenemos una variante de significado incierto, que es en el gen ABCA4. Este no tiene ninguna relación con el síndrome de Marfan ni con el FB1. A la familia se le explica que esta variante no modifica el diagnóstico y tampoco modifica el tratamiento que se le dará a su familiar. Y como seguimiento se recomienda documentarla, siempre irse guiando de bases de datos y actualizar en la medida de lo que se vaya encontrando. Ahora mi compañero Georgios Karnakis explicará cómo esta alteración genética se traduce en manifestaciones clínicas observadas en el paciente. Estaré hablando sobre el mecanismo molecular. La fibrila 1 forma microfibrillas estables que dependen del calcio y de enlaces de disulfuro, manteniendo la elasticidad del tejido conectivo. El efecto de la variante viene siendo que disminuye la estabilidad de la proteína y reduce la formación de microfibrillas funcionales. En consecuencias clínicas tenemos consecuencias en la aorta, los ojos y el esqueleto, como cosas como dilatación, ectopia lentis y escoliosis.
Como se puede ver, esto viene siendo una tabla comparativa del fenotipo típico del síndrome y los hallazgos de este paciente, siendo los hallazgos que el paciente mide 1,82 en el fenotípico facial, rasgos sugestivos, en el hallazgo cardíaco, dilatación y regurgitación leve, en el sistema nervioso, ectopia lentis bilateral con miopía, y en piel y músculos, estrías en muslos y glúteos sin otros hallazgos relevantes. Por último, mi compañera Norbelis Amador abordará el consejo genético, el riesgo de recurrencia y el manejo multidisciplinario del paciente. Mi nombre es Norbelis Amador y yo voy a presentar la parte del consejo genético, enfocándonos en el riesgo y la comunicación del diagnóstico. Primero tenemos que nuestro patrón de herencia para el síndrome de Marfan es autosómico dominante. El riesgo para los hijos y también para los hermanos de Rodrigo es un 50% de probabilidad de portar el gen debido a que es autosómico dominante. También otros familiares que podemos encontrar el riesgo son los tíos y los primos de Rodrigo. En la parte de la reflexión ética tenemos que esto afecta emocionalmente a la familia porque puede provocar un fuerte impacto emocional debido al miedo de portar el gen, ya que puede provocar muerte súbita. También puede provocar culpa. En la parte de la confidencialidad del diagnóstico tenemos que garantizar que los resultados de Rodrigo sean privados, pero también es el dilema ético de informar a los demás parientes debido al riesgo de portar el gen. En la parte de que deberían ser evaluados todos los parientes en la parte paterna de Rodrigo, ya que esos son los que pueden portar el gen, y las opciones de planificación reproductiva que tenemos es el diagnóstico genético preimplantacional, después de una fecundación in vitro, también el diagnóstico prenatal y la donación de gametos o la adopción. En el manejo multidisciplinario tenemos que en la parte cardiológica tenemos que controlar la dilatación de la raíz aórtica y la regurgitación leve para prevenir disecciones. En la parte endocrinóloga debemos monitorar el crecimiento acelerado y el manejo del metabolismo óseo. En la parte neurológica debemos evaluar la ectasia dural y complicaciones asociadas al tejido conectivo del sistema nervioso. En la parte oftalmológica tenemos el manejo de la ectopía lentis bilateral y la miopía severa para evitar el desprendimiento de la retina. En la parte genética, que es lo que vamos a dar seguimiento, tenemos que descartar la hipoacusia y problemas estructurales del oído medio relacionados con la debilidad del tejido conectivo, y también tenemos que brindar apoyo emocional ante el diagnóstico crónico y adaptaciones escolares para la alimentación visual y física. Bien, para concluir, este caso corresponde a un síndrome de Marfan por una variante patogénica en fibrilina 1, con unas manifestaciones multisistemáticas. Destaca la importancia del diagnóstico temprano y el seguimiento cardiovascular y el consejo genético para prevenir complicaciones graves. Muchas gracias.